¿Alguien podría confirmarme si se escucha bien? Si se ve bien. Buen día, profe, se escucha bien, se ve bien. Buen día, sí, se escucha y se ve bien. Buenísimo, muchísimas gracias. Yo creo que estamos todos, veo que no se siguen sumando los compañeros. Si se sigue sumando alguien, después le damos la bienvenida. Así que bueno, primero que nada, agradecerles mucho por sumarse a la cátedra, felicitarlos por tener la voluntad de seguir adelante, e incluso en estas condiciones de cursado, no es un beneficio para nadie. Yo creo que menos para ustedes, porque sé lo que cuesta sostener el ritmo bajo condiciones distintas a las normales, ¿no? Me presento rápidamente, yo soy Sebastián Guastavino, soy graduado en la UNAM, soy contador público con estudios de posgrado en cooperativismo, en administración de empresas y en algunas temáticas de desarrollo económico. Estoy acompañando en la cátedra ya hace bastante tiempo, como ayudante de cátedra después, y bueno, ahora luego formalizado la incorporación, ya hace 2 años. Me desempeño en la vida profesional, además de la docencia, que es algo que me apasiona muchísimo. Me desempeño en distintas áreas. En el sector privado tengo una consultora, una asesoría, digamos. También me he desempeñado en distintas instituciones financieras, ya sea el Banco Credit Corp, como presidente de la Comisión de Asociados y Comisión de Otorgamiento de Créditos, o el Fondo de Crédito Misiones, junto a Horacio Simes, desde la génesis del proyecto. Creo que alguno de ustedes ya lo conoce, el Fondo de Crédito, incluso Horacio Simes. Un segundo que voy a avisar que estoy en clase. Bueno, ahí está. Entonces, en el Fondo de Crédito también. En la actualidad, además, estoy en la Municipalidad de Posadas, soy secretario de Hacienda de la Municipalidad de Posadas, desde donde hoy por hoy centro la mayoría de mis actividades. De hecho, en este momento estoy en una oficina de la Municipalidad. Ese breve resumen solo para contarles quién soy. Si estuviéramos en una clase presencial, obviamente les podría ver la cara. En este momento estoy viendo solamente imágenes sombrías de cada uno de ustedes y algunas siglas redondeadas. Creo que ya vamos a tener la oportunidad de vernos y compartir algo, así que eso va a estar muy bueno. Es un momento muy enriquecedor para todos. La idea de la materia es introducirlos a otra dimensión del campo de la ciencia económica, digamos, un estudio de la economía, que ya lo vienen haciendo incluso desde el cursillo de ingreso, con la introducción a la economía. Luego en primer año tuvieron microeconomía, capaz que alguno tuvo la mala suerte de estar conmigo también ahí. Microeconomía aborda la cuestión económica, aborda el problema económico fundamental, ¿cierto? La génesis de esta cuestión, que es la administración de los recursos escasos para esas necesidades ilimitadas, un concepto de manual, pero que no falla, un concepto que se resuelve de la micro respondiendo 3 preguntas básicas. Ustedes van a recordar el qué producir, ¿sí? Cómo producir y el para quién producir. Es decir, una cuestión de
fijación de objetivos y prioridades dentro de la cuestión económica, cómo resolvemos el problema, o con qué resolvemos el problema, ahora cómo accedemos a esos bienes y cómo organizamos los recursos y los factores productivos para llegar a ese objetivo, y finalmente cómo distribuimos el producto. Bueno, la macroeconomía aborda también la problemática económica desde una perspectiva un poco más amplia, un poco más alejada, si se quiere, de la cuestión cotidiana e individual de cada uno de los mercados, e intenta lograr, a partir de la conformación de ciertos agregados, una mirada integradora y completa de la situación económica. Obviamente, como con cualquier cosa, al alejarse uno del problema, de repente tiene una mirada más general y puede tener un entendimiento completo más acabado, pero se aleja también de los detalles particulares e individuales, por lo tanto de los problemas que pueden estar ocurriendo en cada una de las cadenas de agregación de valor en el mismo momento. Por lo tanto, no es una herramienta que reemplaza a la otra, son herramientas o puntos de vista que conviven, que coexisten y necesariamente coexisten, necesariamente deberían estar permanentemente en la agenda de quien toma decisiones para completar todas las miradas y de repente no dejar afuera cuestiones importantes. Ya vamos a ir dando ejemplos de esto, vamos a ir profundizando la cuestión. Recordar, esta es la primera clase, es una clase que en principio yo veía en las preguntas, acá hay un chat, ¿no? Yo leí en las preguntas de ayer cuando se creó. A ver, estoy leyendo algo, no lo ven, profe, chico. Ah, no pueden ingresar más. ¿Cómo hacemos? Vamos a ver si abrimos con el Google. Estoy abriendo otra aula para sumar a los muchachos. Bueno. Bien, me hizo marketing la loca. Sí, estoy acá en macro. Bueno, buenos días para los que sumaron recién. Siguen sumando.
se terminan de sumar los compañeros, pero ya vamos a completar. Bueno. Bueno, chicos, bienvenidos a aquellos que se están sumando ahora. Estábamos en otra aula en Jitsi, llegamos a 100 participantes, claro, ese es el límite. Así que, bueno, estamos ahora en simultáneo en 2 aulas distintas, pero creo que si alguno tiene un problema me avisa y vemos si hay que actualizar o algo por el estilo. Nada, comentaba primeramente, daba la bienvenida y el agradecimiento a todos por estar participando de estas clases. Esta comisión la integro yo, mi nombre es Sebastián Guastavino, también le integra la licenciada María Victoria Sarjanovich. La idea es armar un equipo de trabajo que permita abordar semana a semana las cuestiones teóricas y prácticas que hacen a la materia y las consultas o clases de consultas, clases especiales en los momentos en que se crea pertinente y necesario, ¿no? Yo voy a intentar hacer una presentación en simultáneo y si no, le voy a ir comentando más que nada esta primera clase que es de bienvenida introductoria a la materia. Bueno. Ahí estoy compartiendo pantalla en simultáneo, ¿cierto? A ver, vamos a hablar del grupo Jitsi y el grupo Meet. Ven, ¿no es cierto? Ven la pantalla, si alguien tiene un problema me avisa. Estoy también en el chat del WhatsApp. Bueno, chicos, con la presentación hecha, me estoy viendo. ¿Quién es Rodrigo? A ver, estoy viendo esto un poquito. Bueno, chicos, arrancamos. Fíjense, nosotros vamos a ver en esta materia, obviamente, temas académicos e institucionales, es decir, vamos a intentar comprender los conceptos fundamentales de la macroeconomía, vamos a intentar comprender los modelos sobre los cuales se basa para abordar su análisis, ¿sí? Y también vamos a tratar de comprender cómo las instituciones económicas trabajan a los efectos de participar dentro de la esfera económica y política en una economía y que eso finalmente tenga el impacto que se busca, ¿no es cierto? Nosotros vamos a hacer un estudio del panorama económico regional, es decir, vamos a hacer un análisis estructural de la economía de emisiones del Nordeste, pero también vamos a hacer un análisis de la coyuntura que hoy nos toca vivir, incluso a nivel país e internacional, ¿no? Obviamente vamos a estar trabajando permanentemente con la producción agregada, que es un indicador más que importante para
para la... no sé qué es. Creo que algo mal hice. Bueno. Y vamos a estar abordando las cuentas nacionales. ¿Está bien? Avancemos. La materia, nosotros, como le decía la profesora María Victoria el día de ayer, vamos a estar dando los días martes y jueves en principio. Luego estaríamos viendo si hace falta incorporar la clase también los días viernes, como estaba planificado originalmente. La estructura de la cátedra tiene como titular al contador Adolfo Safrán y tiene como adjuntos a Magíster Horacio Simes y Guillermo Naz. Dentro de la estructura de ayudantes, esto se modificó hace poco, María Victoria también está como adjunta. María Victoria Sarjanovich, quien me acompaña, o yo acompaño a ella en esta comisión. Isabela Sánchez Vargas, está en la comisión de la noche. Y los contadores Martín Leiva Varela y Rodrigo Ibar, que están en la comisión de Adolfo Safrán. Horacio Simes, quien originalmente también pertenecía a la comisión de la mañana, hoy es vicedecano, así que tomó licencia en estas funciones para hacerse de la conducción de la facultad. Sería interesante que ustedes estén cursando en la misma comisión donde se inscribieron oportunamente, ¿no? Se siguen sumando, chicos. Es necesario que todos se inscriban en el aula virtual. Deberían inscribirse al curso de Macroeconomía 1. Ahí ustedes van a poder encontrar material que ya está subido, material de cursadas anteriores, guía de trabajos prácticos. Van a encontrar también las novedades que vamos a ir presentando normalmente con el transcurrir de los días. Y por supuesto, una vez que empecemos en el proceso de toma de examen, van a encontrar las notas correspondientes a cada uno de ustedes. En términos de bibliografía, es interesante que podamos trabajar como mínimo con dos documentos. Uno es el libro Macroeconomía, segunda edición de Blanchard, Pérez Henry, y el otro, Macroeconomía, novena edición de Domburg, Fischer y Stars. Digo como mínimo porque hay más material que incluso nosotros lo vamos a ir recomendando en la medida que se aborden los temas correspondientes. Por ejemplo, a mí me gusta mucho un material que es Macroeconomía de Gregorio, y es un material que además es de distribución gratuita, entonces lo pueden descargar directamente de la página del autor. Es un economista chileno que trabaja la temática con una regionalización muy interesante y un enfoque que nos parece muy adecuado y un vocabulario ameno para la lectura, ¿no? El tema de Blanchard, Pérez Henry y Domburg y Fischer son libros de cabecera, son manuales que ustedes van a poder leerlos y entenderlos con mucha facilidad, así que la recomendación va por ahí, que los puedan tener a mano. En esta primera instancia, yo les recomendaría que hagan la lectura del capítulo 1 y 2 de cada uno de estos
autores. Hago un paréntesis. De ser necesario, yo les puedo compartir un link del cual pueden acceder a la bibliografía y ustedes se la descargan. Un link de Google Drive. Sí. Jitsi, a ver, Jitsi. Acá está Jitsi. Ese fue un error mío, parece. Compartí, en vez de compartir el documento, compartí pantalla. El tema es que tengo dos pantallas. Cuando cambié el lado de la pantalla para mirarlos de frente, creo que se me armó un lindo. Ahí fíjense si está todo bien, o más o menos, por lo menos. Con un más o menos me conformo. Seguimos. Entonces, en la medida que ustedes necesiten el link para el material, me lo hacen saber por WhatsApp. Yo se los envío y lo pueden descargar utilizando Google Drive. ¿Está bien? Bueno, esos materiales, incluso otros también que están disponibles. Nosotros vamos en este orden cronológico, vamos a desarrollar las siguientes unidades en la materia: la introducción a la macroeconomía. Vamos a hacer un abordaje integral y un repaso más o menos por donde estaríamos transcurriendo este cuatrimestre. Y luego ya nos vamos a enfocar en los modelos que explican la macroeconomía desde una perspectiva temporal de corto plazo, el mediano plazo y finalizamos con el largo plazo. También cómo las variables se ajustan en unidades temporales distintas y cómo se podría hacer una lectura distinta de las cuestiones en función a esta dimensión de la cual hablo, ¿no? Vamos a tocar otros temas, ampliaciones, son otros temas que también van agregando, van completando los modelos de estudio, van dando algún condimento extra que de repente puede ayudar a comprender aún más situaciones particulares. Y también vamos a hacer un recorrido por la historia de la macroeconomía, de las distintas escuelas, las escuelas de pensamiento, qué aportó cada una de estas escuelas, en qué se diferencian, de manera que, en definitiva, nosotros podamos tener un conocimiento suficiente como para poder explicar la diferencia entre los neoclásicos de los neokeynesianos, por ejemplo. Son conceptos que incluso se ven utilizados bastante en programas de divulgación, en la televisión, en cualquier lado, y es importante que nosotros como miembros de las ciencias económicas podamos estar en condiciones de comprenderlos y no caer en malos usos. Para introducirnos a la unidad 1, como les decía hoy, la idea es poder abordar capítulo 1 y 2 de Don Dunbar y Fisher, pero también el de Blanchard y Pérez Henry. Y vamos a hacer un recorrido por la historia de la macroeconomía, de las distintas escuelas, de las escuelas de pensamiento, qué aportó cada una de estas escuelas, en qué se diferencian, de manera que, en definitiva, nosotros podamos tener un conocimiento suficiente como para poder explicar la diferencia entre los neoclásicos de los neokeynesianos, por ejemplo. Son conceptos que incluso se ven utilizados bastante en programas de divulgación, en la televisión, en cualquier lado, y es importante que nosotros como miembros de las ciencias económicas podamos estar en condiciones de comprenderlos y no caer en malos usos.
podemos empezar discutiendo cómo delimitamos el campo de estudio de la macro, ¿sí? Y vamos a intentar, haciendo un ejercicio, vamos a intentar responder lo siguiente, ¿no? Una pregunta típica, una variable agregada, como es la cuestión de precios de la economía. Hay una pregunta de por qué aumentan los precios, ¿no? Un fenómeno como la inflación es un fenómeno con el cual convivimos. No hemos tenido un año, por lo menos ustedes no han tenido un año de vida sin inflación. Después podemos preguntar si está bien, si está mal, podemos preguntar cuáles son los riesgos de esto, pero lo claro está es que se puede vivir. Sí, chicos, yo le comparto el PowerPoint. Veo que María me pregunta. Así que yo les comparto, no hay problema. Está bien. Es decir, el aumento de precios es el fenómeno económico. Hay un fenómeno que se da en la realidad y hay una pregunta que se dispara en cierto ámbito, una pregunta común, ¿por qué aumentan los precios? Pero también hay distintos sujetos que pueden dar respuesta a esta cuestión, ¿no? Nosotros planteamos tres personajes, uno la abuela que puede ser la abuela de cualquiera de nosotros, tranquilamente, un cura, ¿sí? Un sacerdote y un economista. A ver qué dice. Fíjense que pusimos tres personajes muy sabios dentro de la sociedad, ¿no? Bueno, nosotros ponemos a los economistas como dentro de un estamento bastante interesante. Déjennos presumir, por lo menos internamente, dentro de estas clases así. Pero podríamos haber puesto cualquier persona, un amigo, un vecino, lo que sea, ¿no? Bueno, la abuela. Se sigue sumando gente. La abuela dice, para eliminar la inflación hay que matar a todos los comerciantes, ¿no? Claramente tiene una mirada de un fenómeno económico de que el comerciante formador de precios, especulador, va a ir ajustando los precios para maximizar ganancias. El cura plantea que hay que cambiar la conducta y ser moderados en el consumo. Es decir, ahora la culpa de la inflación es que el consumo es tan alto, el consumismo, podríamos decirlo, es tan elevado y a tal velocidad de que genera escasez de los bienes que se están buscando y esto presiona sobre los precios de estos productos. Y el economista se toma el tiempo y responde esto, ¿no? Como hay escasez de productos, los precios aumentan hasta igualar la oferta y la demanda. Ahora, lo que está claro es que nosotros tenemos que ser capaces de construir un vocabulario, ¿sí? Y para eso debemos ser capaces de comprender los fundamentos técnicos de la ciencia, de manera que nos diferenciemos a la hora de hablar de los fenómenos económicos de la abuela, del cura, del vecino, del carnicero o del taxista. Sin desmerecer a nadie, lo que quiero decir es que como profesionales de las ciencias económicas deberíamos estar a la altura de poder usar palabras técnicas, ¿sí? Y los modelos para explicar el fenómeno económico y no expresarnos como el promedio de la población. Yo vengo hablando de modelos constantemente, así que sería bueno que podamos definir un modelo, ¿no? El economista usa modelos. ¿Qué significa un modelo? ¿Cuál es la importancia de los modelos dentro de las ciencias? Como todo científico, observador de la realidad, nosotros tenemos que ser capaces de construir instrumentos de análisis, ¿sí? Para ir utilizándolos en la medida que sea necesario y oportuno
de manera que nos brinde respuestas generales a problemas comunes o a hechos comunes. Nosotros vamos a observar un fenómeno, vamos a plantear cuáles son las relaciones entre distintos fenómenos y en función a lo que se puede observar de esas relaciones, intentaremos contrastar con la realidad y ver si esas relaciones que nosotros estamos observando, abstraídas de un montón de otras variables que pueden transcurrir, tienen la fuerza suficiente para que nosotros entendamos de que existe una ley de comportamiento general en esa dirección. ¿Sí? Así como nosotros planteamos la ley de la oferta y la demanda en microeconomía y decíamos que a medida que suben los precios disminuyen las cantidades demandadas, esa observación que se ha hecho oportunamente en el comportamiento del consumidor y esa constatación con la realidad permanentemente es lo que nos permite construir ese modelo de oferta y demanda. ¿Está bien? Nosotros vamos a utilizar ese mismo método ahora en la macroeconomía para otras variables un poco más agregadas, pero que en definitiva tienen el mismo espíritu. Poder predecir o entender de manera anticipada, para poder explicarlo inclusive, qué pasaría si alguna de las variables de un modelo toma dimensiones distintas a la de un momento determinado. ¿Está bien? Entonces los modelos son básicamente construcciones teóricas donde se simplifica la realidad y se le otorga una estructura matemática, lógica matemática, para que tenga cierto grado de coherencia, ¿sí? Y, digamos, el modelo no, para aquel que usa Excel, no tenga una referencia circular, es decir, que el modelo no se agote en sí mismo. ¿Bien? A ver qué dice el Power. Bien, entonces, es importante, para comprender los modelos, es importante que entendamos dos cosas. Primero, que la observación de la realidad no puede ser completa, es decir, que tenemos que buscar la simplificación precisa de la realidad. Es decir, tenemos que eliminar los componentes o los elementos que de repente no hacen al objetivo que estamos buscando, ¿sí? Que molestarían en el análisis, pero tenemos que tener cuidado de no eliminar todos para que de alguna manera no estemos tan alejados de la misma. Para dar un ejemplo más terrenal, si yo tengo que irme, en este momento estoy en San Martín y Rivadavia, en la ciudad de Posadas. Si tengo que ir a ver, mañana me voy al Soberbio. Si me tengo que ir al Soberbio, lote 14, no sé, kilómetro, ruta 2, kilómetro no sé cuánto, lo pongo en el Google, que el Google me va a trazar una línea azul sobre un mapa gris. ¿No es cierto? Ahora, ¿eso es la realidad o no es la realidad? ¿Eso es la realidad o no es la realidad? A ver, ¿quién se anima? Bueno, Gerardo. ¿Es la realidad o no es la realidad? Si Google me dice, esta es tu ciudad y esta es la ciudad donde vos vas a ir y me muestra una imagen en 2 dimensiones que es de fondo gris y una línea azul que me guiaría en el camino. Bueno, Facundo dice es una representación de la realidad. Es así como dice Facundo, es una representación de la realidad, una representación simplificada de la realidad. ¿Está bien? Es una versión de la realidad, si ustedes quieren.
es la versión de la realidad que a nosotros nos sirve para explicar. A ver, acá también el chat. Tamara puso un punto. Bueno. Es una representación de la realidad que a nosotros nos sirve para explicar la misma y para llegar, o para, a ver, de alguna manera, entender esa realidad. ¿Está bien? En la macroeconomía nosotros vamos, es de más fácil interpretación, así como dice Valentín. Nosotros en la macroeconomía vamos a utilizar eso mismo. Bueno, en la macroeconomía nosotros vamos a usar eso mismo como herramienta de trabajo permanentemente. Esas simplificaciones de la realidad. Para simplificar la realidad y todos entendamos a qué grado de simplificación estamos yendo, vamos a poner una serie de supuestos originalmente, ¿sí? Que los supuestos le van a terminar de dar fuerza a lo que intentamos dibujar como simplificación de la realidad. ¿Está bien? Pero, nuevamente, no se asusten si los modelos que se plantean en el momento original tienen un nivel de abstracción tal que podríamos decir, bueno, pero esto no se aplica nunca, o lo que sea. De nuevo, son modelos donde nosotros vamos a ir agregando componentes a medida que va transcurriendo el cursado de la materia, pero que además aquellos que cursan, por ejemplo, Macroeconomía 2 o algunas otras materias afines, van a poder ir usando como base de interpretación de otros modelos que se acoplan. ¿Está bien? Hay que recordar también que hay temas que, en función de las interpretaciones que se hacen de distintos autores, para explicar un mismo problema vamos a encontrar modelos distintos. Nosotros, conociendo los supuestos de cada uno de esos modelos, vamos a entender las perspectivas que se van tomando y podemos también hacer juicio de valor respecto a la efectividad o no que pueda llegar a tener ese modelo en particular. Entonces, resumiendo, haciendo un cierre de esto, los modelos son construcciones teóricas. Rafa. Son construcciones teóricas mediante las cuales simplificamos la realidad de una manera tal que nos permita ver las relaciones entre variables. ¿Sí? Tiene una estructura matemática, como decíamos hoy, para asegurar la coherencia lógica y la congruencia, y sirve cuando son congruentes, ¿cierto? Es decir, no se niega lo que se afirma. A eso me refería yo con que no tenga una referencia circular en los términos de que se contradiga a sí mismo. Y obviamente también son relevantes, es decir, hay una relación entre los supuestos del modelo y lo que sucede en la realidad. Siempre va a haber discusión epistemológica, esto que decía yo hoy. Algunos de nosotros pueden decir, bueno, están simplificando demasiado la realidad, más vale que la conclusión va a ser la que ustedes esperaban, pero no es la idea. En realidad, la ansiedad que yo he visto que en este curso está presente, sentimiento con el cual también me identifico, así que no lo voy a juzgar, pero va a hacer que de repente nosotros querramos entender los modelos completos y vamos a tener nuestro tiempo para ir agregando elementos. Entonces, ¿para qué sirve un modelo? Me sirve para indicar qué ocurrirá si, por ejemplo, en la economía se aplica una política económica determinada, es decir, un aumento de impuestos. ¿Sí? Entonces, a partir de una situación inicial, nosotros vamos a tener esto siempre, a partir de una situación inicial y a partir de que conocemos el modelo, entonces, a partir de que tenemos los supuestos bien entendidos y comprendidos por todos, tanto por el que explica como por el que recibe.
y tenemos las relaciones entre esas variables bien comprendidas, ¿tá? Eso partimos de una situación inicial, donde las variables adquieren cierta calidad. Ahora, modificamos alguna de esas variables y el modelo nos va a permitir entender o intentar entender el futuro, ¿no? Con un cierto grado de aproximación. Entonces, es muy probable, el modelo va a decir, es muy probable que si aumentan los impuestos, suceda esto, ¿no? ¿Está bien? Y generalmente, las conclusiones a las que llega el modelo, o las conclusiones a las que ustedes van a llegar al finalizar este curso, van a ser muy distintas a las conclusiones que se llegan de inmediato antes de cursar esta materia. Esa es la idea justamente. Si ocurre eso, este cursado ha sido un éxito. ¿Bien? Bueno, en la economía también nosotros podemos llegar a tener fenómenos conocidos como shock, es decir, fenómenos inesperados y que modifican sustancialmente la estructura y muchas veces nos hacen generar algún ajuste en el modelo para entender situaciones especiales. No, voy a pasar de largo este ejemplo. Y en definitiva, bueno, acá está ilustrativo también. Yo intenté imaginarme un viaje. Estoy ansioso por salir de la ciudad. En definitiva, ¿qué son los modelos? Y la imagen nos muestra un vehículo de color rojo, un Audi, evidentemente. Es una foto de la realidad, ¿no es cierto? Y podemos representar como modelo un garabato donde hay, de repente, no sé, 3 curvas apiladas con 4 círculos que parecen representar ruedas, ¿no? Entonces decimos, y cuando vemos eso, vemos que es un auto. Nadie de nosotros creo que va a poder decir, no es un auto. Algunos a lo mejor dirán, es un auto mal dibujado, es un auto que está horrible, o puede ser un auto hermoso. Si le pregunto a mi hija, capaz que me diga, es un auto y no me agregue calificativo, pero mi hija tiene 2 años y medio y ya entiende que es un auto. Entonces, para eso sirven los modelos justamente, para poder lograr de que todos podamos entender una abstracción de la realidad, ¿sí? Pero que sepamos que seguimos hablando de la realidad. Cuando yo le diga a mi hija, vamos en el auto, y ella tenga el dibujo en la mano, sin duda no va a intentar abrir la puerta de ese auto, sino que va a salir al garaje de casa y va a intentar subirse al coche nuestro. Entonces, esa es la importancia sobre todo de estos modelos y creo que la vamos a ir valorando constantemente. Estamos... Entonces, ¿cómo funcionan los modelos? Elegimos el fenómeno, lo observamos. En el caso anterior era por qué aumentan los precios. Tratamos de identificar las variables que nos parecen importantes, el ingreso de los consumidores, el nivel de consumo, los precios de los bienes. Buscamos las relaciones que se dan entre las variables, ¿no es cierto? Y podemos concluir que cuando aumentan los ingresos, la familia aumenta el consumo y como la cantidad de bienes está fija, eso es un supuesto, aumentan los precios. ¿Está bien? Puede ser un supuesto del modelo, que las cantidades estén fijas, o puede ser un supuesto que surge a partir de la unidad temporal que nosotros estemos estudiando. Si suponemos de que la unidad temporal es el muy corto plazo, entendemos que algunas variables pueden ajustarse o pueden tener un impacto mucho mayor que otras. ¿Sí? Entonces ajustamos el consumo mucho más rápido
que la producción. ¿Qué? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? No sé, después hablamos, Después hablamos. Bueno, agarró cualquiera. Bueno. Vamos con los modelos estáticos y con los modelos dinámicos. ¿Sí? Los modelos estáticos y los modelos dinámicos nos presentan también una realidad temporal en el camino. La diferencia está en que los modelos dinámicos incorporan el efecto del paso del tiempo en el análisis y los estáticos se refieren a un momento dado. Entonces, cuando hacemos un análisis a partir de un modelo que nos da un resultado inmediato sin un análisis completo de todos los efectos, vamos a estar en un modelo estático. ¿Sí? Si decimos aumenta el ingreso, entonces aumenta el consumo, estaríamos en un modelo estático. Ahora, el ejemplo anterior nos planteaba que al aumentar el consumo y a las cantidades al estar fijas, van a hacer que el consumo genere un exceso de demanda y ese exceso de demanda va a presionar sobre los precios nuevamente para incentivar mayor producción. Es decir, vamos a estar trabajando sobre una unidad temporal mayor a la inmediatez, ¿sí? Y eso va a ir modificando otras variables necesariamente. En la economía todo está interconectado, por lo tanto, cuando nosotros agregamos plazos, ¿sí? El otro incorpora, entonces el dinámico incorpora el tiempo. Profe, disculpe, hay alguien que tiene el micrófono abierto. Sí, estoy viendo como silencio. Pero no sé ni en qué aula es lo que pasa. Tengo dos aulas abiertas. Una Jitsi y la otra Meet. Bueno, creo que... Creo que estamos. Bueno. ¿Se entiende entonces el modelo estático y el modelo dinámico? Nosotros vamos... No, en Jitsi también están todos silenciados. Está bien, eran Jitsi. Entonces, esa va a ser la diferencia entre los modelos, es decir, una referencia temporal a la cual nosotros podamos ir abordando, ¿no? Fíjense, nosotros estamos trabajando con el concepto de modelo y estamos diciendo que el modelo va a explicar, digamos, cómo se relacionan las variables que lo integran. Ahora, ¿qué es una variable? Nosotros, para entender el concepto de variable, vamos a ir a una unidad de mínima expresión, donde una variable es una magnitud susceptible de adoptar un valor, ¿no? Es un hecho que nosotros lo transformamos o lo abstraemos de manera tal que lo transformamos en eso, ¿no? Una magnitud susceptible de adoptar un valor, perdón, más de un valor. Si no es susceptible de adoptar un valor, vamos a intentar que lo sea, pero va a ser muy difícil que podamos integrarlo a nuestros modelos, porque usamos muchísimo la matemática para
para que el modelo sea coherente, como decíamos anteriormente. Entonces, si no tiene ningún valor, va a ser muy difícil medirlo. No todo va a estar en la misma unidad de medida, pero sí lo vamos a tener que llevar a la misma expresión. Generalmente utilizamos una unidad monetaria en la economía para trabajar los modelos, pero bueno, habría otras variables que estarían en otras unidades. Como dije recién, lo tendríamos que llevar toda a la misma expresión. Las variables pueden ser endógenas o exógenas, nominales y reales, de stock o de flujo, ex ante y ex post. Vamos a analizar cada una. Van a ser endógenas y exógenas cuando estamos hablando en términos de cómo afecta al resto de las variables o cómo afecta al modelo mismo. Si una variable es endógena, ¿sí? Una variable es endógena, va a decir, la palabra endo quiere decir por dentro, ¿no? Entonces, va a estar dentro del modelo. Va a ser una variable que va a estar influenciada por el modelo. En cambio, las exógenas está por fuera. Es una variable que recae en el modelo, pero nunca va a ser afectada por el modelo. ¿Se entiende? Entonces la endógena afecta al modelo, pero a su vez es afectada o definida por el mismo modelo. Pero las exógenas afectan desde afuera al modelo, ¿no? Pero nunca son afectadas. Por ejemplo, nosotros decíamos, voy a usar ejemplos de la micro porque creo que son modelos que ya los tenemos recontra comprendidos. En un gráfico de tijeras, ¿no es cierto?, oferta y demanda, donde estudiamos una demanda con pendiente negativa, la oferta con pendiente positiva, y en el eje de las ordenadas a los precios y en el eje de las abscisas las cantidades. Si yo digo que, por ejemplo, aumenta el precio de un bien, ¿sí?, yo puedo entender qué sucede con las cantidades demandadas de ese bien y con las cantidades ofrecidas. ¿Está bien? Entonces, fíjense cómo el precio puede modificar al modelo. ¿Estamos? Ahora, si yo digo que a un aumento en los gustos o preferencias de ese consumidor ha ocurrido, o a partir del aumento de los gustos, ha ocurrido que la función de demanda se desplace hacia la derecha, yo veo cómo esa variable, ¿sí?, gustos y preferencias, va a modificar al modelo, pero nunca el modelo me cambia los gustos y preferencias. Entonces, el precio es endógeno y los gustos y preferencias son exógenos. ¿Está bien? Los gustos y preferencias son exógenos. La tecnología, por ejemplo, también es exógena. ¿Sí? La tecnología en un sistema de producción me va a modificar las condiciones en las que estoy produciendo. Bueno, nominales y reales. Después podemos ir ampliando y obviamente la recomendación siempre es que ustedes por sí mismos, a partir de la lectura, van a ir agregando a estos conceptos, ¿no? Nominales y reales. Fíjense, esta diferencia va a ser muy importante porque la vamos a trabajar muchísimo y en distintos momentos de la materia, ¿no? Las variables nominales son aquellas que se expresan en valores corrientes, digamos, o ¿qué quiere decir en valores corrientes? En valores del periodo que estamos analizando, ¿sí? Si yo le digo el Producto Bruto Interno, el PBI, variable que vamos a hablar casi todas las veces que nos veamos en esta materia.
el PBI nominal. El PBI nominal me va a expresar todo lo que se produce en un año determinado, pero los precios de ese año. ¿Está bien? Es decir, tiene la cuestión precio incorporada, es decir, la variable me la va a tomar así como es, pero en el mismo periodo que yo estoy analizando. Por eso es a valores corrientes, precios corrientes. Ahora, la segunda, que es una variable real, me va a tomar el concepto de la variable o el valor de esa variable, pero me va a expresar en términos constantes, como decimos nosotros. ¿Qué quiere decir que sea constante? Que sea constante a los efectos de la comparación. Es decir, yo digo, el PBI del 2020 fue determinado valor a precio del 2020, pero también puedo decir el PBI del 2020 a precio del 2004 adquirió este valor, esta dimensión. ¿Qué quiero hacer con eso? Quiero eliminar el efecto de la variación de precios porque la cuestión de fondo es encontrar la cantidad de bienes y servicios que se fueron produciendo en la economía. Lo que a mí me importa encontrar con el PBI real es el comportamiento de las cantidades y no necesariamente el comportamiento de los precios. ¿Está bien? Entonces, va a ser muy importante que nosotros hablemos en términos nominales o reales. Fíjense, voy a cambiar totalmente el ejemplo, pero creo que va a ser bastante ilustrativo. En el mercado de divisas, el mercado de divisas es el mercado de moneda extranjera. ¿Sí? Si ustedes dicen, a ver, alguien viajó por algún lugar del mundo, no sé, alguien se fue a Perú, a Bolivia, a Colombia, a Brasil, a cualquier lado. En cualquier lado los tipos de cambios están expresados de manera similar respecto a Argentina. A ver, en Perú, si se van a Machu Picchu, cuando se elimine la pandemia, o creo que ya se pueden ir ahora. Si se van a Machu Picchu, se van a encontrar que la moneda con la cual van a transar va a ser el nuevo sol peruano. A un tipo de cambio de que un sol serían, creo que son como 5 pesos, 6 pesos en ser ahora. ¿Está bien? Entonces, si yo le pregunto a una persona que no venga de las ciencias económicas, ¿cómo está el tipo de cambio Argentina respecto a Perú? O vamos a Bolivia. ¿Sí? Bolivia tenemos por lo menos un ideal de desprecio en términos de confort, ¿no? Con Bolivia. Decimos, bueno, la pobreza es abrumadora, etc. Entonces decimos, bueno, Bolivia, el peso boliviano está cerca de 3 pesos. Entonces tenemos 3 pesos por cada peso boliviano. Y cualquier persona te dice, no, en Bolivia están mejor que nosotros porque la moneda de ellos vale más que la nuestra. Pero comparan en términos absolutos, o sea, cantidad nominal de moneda que se necesita de una respecto a la otra. Es como que nosotros nos comparemos con Paraguay porque necesitamos cerca de 90 guaraníes para comprar un peso. ¿Está bien? Primero, estamos haciendo un análisis estático, no estamos haciendo un análisis dinámico. Estamos haciendo un análisis nominal, que no es real, ¿sí? Y estamos haciendo un análisis ahistórico, es decir, solamente de la coyuntura, hoy, una foto hoy. No estamos estudiando el pasado. Cuando hablo del pasado, quiero recordar de que en algún momento un peso estuvo 6.500 guaraníes, ¿no es cierto? Incluso hoy el dólar está algo así en Paraguay. Pero son análisis nominales.
Sí, ahí voy con la pregunta. Son análisis nominales. Entonces, cuando yo hablo de variables nominales, me están hablando de valores corrientes, ¿sí? O el precio en cuestión, sin tener un parámetro de referencia, comparable. ¿Tá? Y las variables reales, lo que me van a hacer es expresar una variable respecto al año o a alguna cosa, a algún otro bien que me permita tener un parámetro de comparación. ¿Sí? Entonces vamos de nuevo con el ejemplo del tipo de cambio. Yo no puedo decir que Perú está mejor que nosotros porque el nuevo sol peruano vale más que el peso. Eso es una locura. Eso, pero es una locura, lo podemos decir dentro de este curso. ¿Está bien? ¿Nosotros qué podríamos hacer para saber si el promedio de la población argentina está mejor que el promedio de la población peruana? Y bueno, comparar los ingresos promedios de la población argentina y ponerlo en términos de una canasta determinada de bienes, es decir, qué capacidad de compra tiene el argentino promedio y qué capacidad de compra tiene el peruano promedio. Fíjense, yo tengo un amigo que es docente de la facultad y en este momento está en España, está en Madrid. Y él me dice, se fue hace muy poco, y me dice, bueno, estoy medio mal porque conseguí un trabajo donde no me pagan tanto. Y le pregunté cuánto le pagaban y cobraba cerca de 1.500 euros al mes. Yo decía 1.500 euros al mes, a ver, no sé si alguien tiene bien el dato del euro, pero debe estar más de 165 pesos al blue, si ustedes quieren. Son como 240.000 pesos. Entonces decía, si vos cobrás 240, sí, nosotros podemos interpretar que si cobrás 240.000 pesos en Argentina, sos un beneficiado, sos un privilegiado. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad de compra que la va a permitir vivir bien. Ahora, en determinadas regiones donde se puede llegar a cobrar ese dinero, a lo mejor no puede comprar la misma cantidad de bienes y servicios que nosotros podemos comprar en esta región en este momento. ¿Está bien? Fíjense que ahí el tipo de cambio nominal y el tipo de cambio real va a ser muy importante a la hora de comprender esa situación. ¿Está bien? Entonces, no sé si la doy por respondida a la pregunta de la compañera que me hizo bien, Valentina. Si la doy como respondida a esa, Valentina, ¿me escuchás? No, está con otro tema, Valentina. ¿Estás peleando con alguien, Valentina? Te veo con indicaciones ahí. Yo no sé si estás peleando con alguien, estás pidiendo que no te molesten. Está bien. Bueno, chicos, vayan. Sí. Esa es la desventaja de tener clases desde la casa. Bueno. A ver, Tamara pregunta, variable real. Bueno, la variable real, como yo decía recién, se expresa con respecto a otro parámetro de referencia. Es decir, toma un parámetro de referencia para ser comparable. Si nosotros hablamos de PBI nominal y PBI real, el PBI como cualquier suma de productos, vamos a la definición de PBI. El PBI son la cantidad de bienes y servicios que se producen de determinado tiempo en un país. Por ejemplo, en un año. ¿Está bien? La cantidad de bienes y servicios que se producen en Argentina. Ahora, si yo digo que tengo que sumar la cantidad de bienes que se producen en Argentina, no puedo sumar, bueno, se produjo un termo, 7 mates, 4 kilos de yerba, ¿cómo sumo eso? O sea, me va a dar un número absurdo. Entonces, lo que hago es trabajar en términos monetarios. ¿Cuánto vale el termo que produjiste? Bueno, vale 2.000 pesos, ¿listo? 2.000 pesos. En termo, 2.000 pesos. En mate, ¿cuánto vale cada mate?
500 pesos, bueno, ¿no? La cantidad de mates por el precio. Conclusión, nosotros vamos sumando valores monetarios, precio por cantidad. Por lo tanto, el PBI va a ser precio por cantidad de todos los bienes que se produjeron en un país en un periodo de tiempo determinado. Para que yo compare si el PBI de Argentina de este año es más grande que el del año pasado, y en ambos casos hice precio por cantidad, ¿sí? Yo tengo que tener cuidado, porque las cantidades son lo que a mí me interesa comparar, pero los precios cambian. Entonces, si este año el termo sale 5.000 pesos y el año pasado estaba 2.500 pesos, y supongamos que en la economía solo se está produciendo termos, yo voy a tener, y se produce uno aparte, también muy corto, ese es mi modelo, ¿sí? Vamos a estar diciendo que el PBI del 2021 va a ser 5.000 pesos y el PBI del 2020 va a ser 2.500 pesos. Epa, estamos mejor, me va a decir alguno. Estamos mejor porque duplicamos el PBI. Ahora, eso estudiando variables nominales, porque cada uno de los PBI está a valores corrientes, es decir, está al valor del mismo año que estoy analizando. Para hacer una comparación real, yo tengo que tener un parámetro de comparación. Ese parámetro de comparación nace cuando yo le pongo alguna referencia, ¿sí? Como toda comparación, tengo que tener alguna referencia. ¿Contra qué lo estoy respaldando? ¿No? ¿Contra qué lo estoy respaldando? ¿Con respecto a qué estoy hablando? Entonces, lo que nosotros hacemos es, por ejemplo, en el PBI, para trabajar en PBI real, voy a decir cuánto fue el PBI del 2019, ¿sí? Precio por cantidad, precio 2019 por precio 2019, y después voy a tratar de explicar cuánto fue el PBI del 2020 o 2021, lo que sea, pero a los mismos precios que tengo el parámetro de medida. Entonces digo, bueno, en el 2020 produjo un termo a 2.500 pesos. ¿Tá? Tengo PBI 2.500 pesos. En el 2021 produje un termo a 5.000 pesos, pero si lo mido a precio del 2020 es 2.500 pesos. Bueno, conclusión, el PBI no cambió de un año a otro. En términos nominales, parecería que creció, incluso se duplicó, pero eso fue solo dado por efecto de inflación, o sea, por efecto de variación de precios, pero no por efectos cantidades. Entonces, la conclusión que yo hubiese llegado en términos nominales hubiese sido totalmente errada. ¿Está bien? Cierro con esto por la pregunta que me hizo no me acuerdo quién me hizo. Bueno, Tamara, la compañera Tamara. El PBI nominal va a tomar los valores corrientes o del periodo, o mejor dicho, no va a tomar ningún parámetro de comparación. Ahora, el PBI real sí va a tomar un parámetro de comparación y cuando hablamos de precios sobre todo, va a tomar los precios de un periodo base. El periodo base es esa unidad temporal que yo elijo para tener como parámetro de comparación de cualquiera de los otros periodos que siguen. ¿Bien? Entonces, en cada economía se van a ir tomando periodos base como referencia, de manera que yo vaya a ir diciendo, bueno, la inflación es tanto, incluso para pedir inflación, ¿no? Es tanto porque estoy tomando una canasta de bienes y servicios del periodo base de 2006, 2016, cuando sea, ¿tá? 2004. Hay que ver cuál es el periodo base que se está usando. Generalmente ustedes cuando ven un gráfico económico van a ver el dato, el indicador, y va a decir 2016, base 100, va a decir base 100 porque nos está diciendo que estamos comparando contra lo que pasó en el 2016. ¿Está bien? Fíjense que es importante saber también contra lo que uno compara. Si yo, en términos particulares, me pasa a mí hoy, yo ayer estaba analizando la recaudación del mes y en el municipio.
y veía que había un salto importante respecto al mismo mes del año anterior. Ahora, si ustedes hacen memoria, el mismo mes del año anterior era el mes donde empezaba la pandemia, y donde a mí me vencen los mayores tributos, que es tasa de comercio. El vencimiento tiene fecha 20 de marzo, y el 19 de marzo, el día del santo patrono de Posadas, se había decretado la pandemia. Entonces el 20 de marzo no vino nadie a pagar. ¿Está bien? Conclusión, si yo veo la recaudación mes contra mes y no tengo en cuenta cuál fue la característica del periodo base para hacer la comparación, puedo tomar una decisión totalmente equivocada. Es importante también identificar entonces cuál es el periodo base y cómo se desarrolló la cosa en ese periodo. Por eso no es cualquier año que se elige como periodo base. Bueno, seguimos con variables de stock y de flujo. Las variables de stock se pueden medir a un momento determinado de tiempo, ¿sí? Se da sobre todo por una acumulación, es decir, básicamente nosotros tratamos de medir cuánto se acumula en determinado periodo. ¿Cuánto se acumula en determinado periodo? Nosotros hacemos una ilustración generalmente en la pizarra para estos momentos y dibujamos una canilla y dibujamos un balde, ¿sí? Obviamente tratamos de hacer algo que parezca que la canilla está abierta y pasan algunas gotas de agua, ¿está bien? Y decimos que una variable de stock es la cantidad de litros que hay dentro de la cubeta o del balde. ¿Sí? Una variable de stock sería cuánta agua hay dentro del balde, cuántos litros de agua hay dentro del balde. Y una variable de flujo, lo que trata de hacer es medir en un periodo de tiempo cuál es el ritmo o la velocidad en la que transcurre eso. ¿Sí? Pero está en función de una unidad temporal. Es decir, fíjense, cuando yo hablo de velocidad, ¿por qué digo velocidad? Porque la velocidad es cómo achico la distancia en determinado tiempo, ¿no? Fíjense, cuando el velocímetro de un vehículo me dice kilómetros por hora. Entonces, me está dando distancias en función de una unidad temporal. Yo voy a 100 kilómetros por hora, es decir, que voy a llegar a un lugar que está a 100 kilómetros en una hora o a un lugar que está a 50 kilómetros en media hora. Pero tengo una referencia temporal. ¿Está bien? Ahora, si yo digo, de acá a Ituzaingó hay 100 kilómetros, estoy trabajando, la distancia sería una variable de stock, porque cada uno de los pasos que voy haciendo me va acumulando trayecto hasta llegar a un determinado stock, que es la distancia total al final. No sé si ilustré más con ese segundo ejemplo, pero la variable de stock, entonces, se pueden medir en un momento determinado y surgen de la acumulación de determinado flujo en ese periodo, y el flujo va a medir la variable en términos temporales, ¿sí? Entonces yo puedo decir el ingreso que tuve, el ingreso del mes, cuánto gano por mes, eso puede ser una variable de flujo, o puede ser también cuánto consumo, ¿sí? Y una variable de stock puede ser una variable de stock puede ser, bueno, la cantidad de dinero que está circulando en la economía, puede ser una variable de stock. Ahí vamos a dar un ejemplo. Ya vamos a tener también la clase siguiente. Lo voy a atormentar con ejemplos, como para poder afirmar estos conceptos. Y la última clasificación es, de nuevo, en términos temporales, ex ante y ex post. Acá la dimensión temporal tiene dos cosas. Uno,
en qué momento histórico está situado el hecho, o podría estar situado el hecho o la variable que nosotros estamos estudiando, y en qué momento histórico estamos situados nosotros. ¿Sí? Si el fenómeno ha transcurrido antes de la actualidad, nosotros vamos a hacer un estudio ex post. ¿Sí? Si transcurrió en el pasado y nosotros estamos analizando ahora, el estudio es ex post. Es decir, es posterior a que ocurra el fenómeno. Y las variables ex antes son previas a que ocurra el fenómeno, y lo que tratamos de hacer es trabajar con un método predictivo. Un método predictivo. Esa me parece que es una de las clasificaciones que se entiende mucho más fácil, porque naturalmente, ¿no? O sea, ¿alguna pregunta con respecto a esto? Capaz que hay algo que, como algunos chicos ingresaron más tarde, sería valorable o muy oportuno repetirlo. La dinámica de la clase, más allá de que la virtualidad y el volumen de personas, porque hemos llegado a las 180 personas en simultáneo, hace difícil que podamos interactuar con cada uno, ¿no? Lo mismo nos pasaría en el aula, de todos modos. Lo mismo nos pasaría en el aula, es decir, cuando la cantidad son tan grandes, hay algunos compañeros que participan más que otros, eso se da naturalmente, lo entendemos. Ahora, la idea sí es que aquel que sienta que puede aportar algo o puede preguntar algo, es bienvenido. Ustedes siéntanse habilitados realmente para participar concretamente de la clase. Eso es bienvenido porque enriquece el diálogo y muchas veces se termina resolviendo alguna inquietud de un conjunto con alguien que se anima a preguntar, ¿no es cierto? Fíjense que a veces los chats no los estoy leyendo, tengo partida la pantalla y pueden habilitar el micrófono y me dicen algo en voz alta, así que eso también es bienvenido. Por ejemplo, acá estoy leyendo algo de Matías que me dice, ¿puede repetir de qué se trata expost? Sí, el expost o la variable expost es una variable que nosotros la estamos estudiando después que haya ocurrido o después que haya adquirido cierta magnitud. ¿Sí? Entonces, si yo pregunto cuánto fue el PBI del 2020, ya es expost. ¿Está bien? Es decir, ya estoy sumando lo que ya transcurrió el año pasado. Ahora, ex ante sería que yo intente decir cuál va a ser la inflación del 2021. ¿Sí? Estoy trayendo una medición con distintos métodos de predicción a hoy, pero que son fenómenos que todavía no ocurrieron. ¿Está? No, Facundo pregunta, el dato que más se tiene en cuenta son las variables reales. Y te quiero decir que sí, Facundo, o sea, vuelvo a repetir la pregunta. Si se tienen más en cuenta variables reales que nominales, pregunta Facundo. La idea es responderte que sí. Ahora, eso va a depender muchísimo de lo que estamos estudiando. Por lo general, para hacer análisis, digamos, que sirvan, vamos a utilizar variables reales. Si utilizamos las variables nominales, nos vamos a quedar con datos incomparables. ¿Sí? Porque vamos a estar diciendo, por ejemplo, si hacemos PBI
2021 contra 2020, en términos nominales, vamos a estar comparando cualquier cosa, porque ahí tenés, no podés decir si aumentó la cantidad producida, si disminuyó, o si hubo inflación o no hubo inflación, es decir, vamos a saber más o menos cómo transcurre la cosa, pero no tenemos ninguna definición clara. ¿Está bien? Hoy yo daba el ejemplo del tipo de cambio, un tipo de cambio real y un tipo de cambio nominal, para tener un parámetro de comparación concreto. El tipo de cambio real podría ser interesante. Ahora, si nosotros solamente estamos comparando un mercado financiero, y a lo mejor el nominal es suficiente. ¿Sí? En la mayoría de los conceptos igual, y en los supuestos del modelo, vamos a estar hablando en términos reales. ¿Está bien? Bueno, Natalia me pregunta si puedo explicar la última, ex ante y ex post. No sé si lo respondí, porque el compañero también me había preguntado. Entonces, ex ante es si yo estoy ubicado antes de que ocurra el fenómeno, y ex post es si estoy ubicado después de que ocurra el fenómeno. Y Ana me pregunta si puedo dar un concepto de agregados. Sí, el concepto de agregados o agregación es un concepto interesante, porque nosotros decimos que la macroeconomía estudia los grandes agregados económicos, ¿no es cierto? Entonces, es importante tenerlo siempre preciso. A ver, pero es un concepto, fíjense, muy general. Un agregado es una sumatoria de determinados hechos comunes que se pueden dar en la economía. Vamos a ver si hay una definición un poco más acabada acá en el machete. Bueno, yo estuve explicando esto, variable de flujo, stock y demás, y en Power da ejemplos. Yo voy a subir el Power, si lo voy a pasar por WhatsApp o lo subimos al aula, como ustedes prefieren, o ambas cosas. Así lo tienen a mano después. WhatsApp, prefieren WhatsApp. Bueno, entonces, ¿qué estudia la macro? La macro va a estudiar el funcionamiento del sistema económico en su conjunto. Así las preguntas de la macro no son del tipo, ¿cómo le va al almacenero de la esquina? Es decir, no vamos a estar respondiendo las economías particulares, pero sí son del tipo, ¿cómo le va a la producción del país, a los trabajadores? ¿Sí? Eso justamente da cuenta del nivel de agregación. Cuando decimos los trabajadores, no estamos hablando de un consumidor que además trabaja y tiene ingreso del fruto de su trabajo, sino estamos hablando de los trabajadores en general. Entonces hablamos del mercado de trabajo, hablamos de la producción del país, es decir, estamos hablando de un conjunto. La respuesta a esta pregunta le interesa a quienes quieren entender el funcionamiento de la economía nacional, ¿sí? Y son responsables de aplicar políticas económicas. Esto es interesante, va a ser el objeto de estudio de la macro, que va a ser mucho de lo... Va a ser mucho de lo que vamos a estar viendo, sobre todo en estas primeras clases, y después vamos a profundizar más adelante, son las expansiones y recesiones en la producción total de bienes y servicios, la actividad económica, la tasa de desempleo, paro, es decir, vamos a trabajar el mercado de trabajo, vamos a estudiar el mercado de trabajo, tasa de inflación, balanza de pagos, tipo de cambio, ¿sí? Son conceptos que además ustedes lo ven con frecuencia en cualquier artículo o informe de divulgación que tenga que ver con la macroeconomía. Vamos a centrarle la atención en medidas que afectan al consumo, la inversión, el valor de la moneda nacional, la balanza comercial, es decir, cómo vamos en términos de equilibrio las ventas al resto del mundo respecto a las compras que realizamos al resto del mundo. Los factores que afectan a todo esto van a ser precios, salarios, la cantidad de dinero, base monetaria, ¿sí?
la política monetaria en concreto y la política fiscal, el presupuesto del Estado, el tipo de interés o la tasa de interés, el tipo de cambio también podemos decir, ¿sí? La deuda nacional o los compromisos que tenemos con el resto del mundo. Bueno, acá el concepto de macro, yo se lo voy a dejar más para usted, y la comparación entre micro y macro ya la venimos estudiando, creo, desde microeconomía. Bueno, chicos, vamos a llegar hasta aquí. La idea es que las clases, como decía hoy, puedan tener un feedback. Hoy fue más, primero, que tuvimos un arranque un poco complicado. Así que ya sabemos, la próxima vamos a tener que hacer o 2 aulas o buscar la vuelta de que poder sumar más de 100 personas, que fue el límite, evidentemente, que tuvimos hoy a la hora de empezar a trabajar. Las clases deberían tener una dinámica teórico-práctica, es decir, no vamos a tener clases prácticas y clases teóricas. La idea es que todos los días podamos ver ambas cosas y mostrar que no son cosas estrictamente separadas. ¿Está bien? Es decir, a medida que vamos abordando se me reenfrió el mate, sí, María. De hecho, no tomé ninguno. A medida que vayamos abordando los temas teóricos, la idea es también trabajarlos con algún ejercicio de aplicación. Y hay algo que también fuimos preparando, que son, dentro de los ejercicios de aplicación, las respuestas a esos ejercicios. De manera que ustedes puedan tenerlos disponibles, y los que no desarrollemos en clase, intenten desarrollarlos por sí solos, el grupo, como prefieran, y puedan compararlo con la respuesta propuesta que vamos a subir. Entonces, de esa manera también sería un trabajo más fructífero, por así decirlo, para todos. Aprovechamos al máximo las clases, y también ustedes pueden aprovechar y sacarse las dudas o refutar algunas cuestiones con el material que nosotros les vamos pasando. La modalidad de los parciales, que me pregunta Agustina, es de tipo escrito oral, generalmente. El año pasado iba a decir sobre todo, pero no, voy a decir fueron orales. El año pasado fue oral, primer y segundo parcial, recuperatorio lo mismo, y después empezamos a cambiar un poco la modalidad en los finales. Entonces dábamos una instancia escrita y una instancia oral. La dificultad que tiene el oral son 2. Yo les pido que ustedes estén atentos a esto. Primero, uno es que ustedes se animen a hablar. Generalmente, y me ha pasado como estudiante, no tenemos muchas instancias de evaluación orales, entonces la oratoria de repente no es tan sencilla. Capaz que esto de lo de la distancia y demás genera un relajamiento un poco mayor, pero bueno, espero que así sea. Pero lo que sí, por la masividad, por la cantidad de alumnos que son y demás, vamos a trabajar en instancias escritas, complementándolas con alguna parte oral. ¿Bien? Ya nos vamos a ir poniendo de acuerdo, es algo que podemos construirlo en conjunto a medida que vayamos pasando los días. Pero bueno, eso está en evaluación. Las fechas propuestas, sé que las subió María Victoria. Como dijo, a ver. Sí, ahí me están pidiendo el material. El material la bibliografía de Lancherito de Henry. Yo le voy a pasar un link, o a lo mejor paso un archivo de texto y adentro van a estar los links. Ustedes pegan en el explorador, la barra exploradora, y se van a hacer del material.
y si aquellos que se rebuscan ya los pueden haber bajado de internet, yo los bajé. Eso le va a pasar. A ver, ¿qué más me dice? ¿Hasta qué unidad abarca el primer parcial? Generalmente abarca hasta la mitad de mercado de dinero. Es decir, nosotros vemos mercado de bienes, con participación del Estado inclusive, y luego vemos mercado de dinero. Mercado de dinero, generalmente vemos oferta de dinero. Creación primaria, secundaria, sí, y oferta de dinero, completo. Pero le digo generalmente, eso vamos a ir viendo hasta donde vamos desarrollando las clases. Así que bueno, no sé, ¿hay alguna consulta más? Yo le voy a pasar los links para que ustedes se descarguen la bibliografía. El link de la llamada, no sé si siempre va a ser el mismo, creo que vamos a tener que buscar algo que nos permita albergar a todos los integrantes de la materia, así que probablemente tengamos que cambiarlo. Pero de todos modos vamos a pasar al grupo de WhatsApp. Generalmente yo voy a pasar, bueno, si es el mismo link, ya vamos a estar todos ahí esperando, expectantes. Y si no, yo paso ahí sobre la hora. ¿Sí? Nicolás, bueno, Nicolás no. Fíjate, Nicolás, vos me preguntás si en el parcial no, le vamos a hacer preguntas a nosotros o ustedes van a hablar de lo que saben. Y van a pasar las dos cosas. Nosotros le vamos a hacer preguntas y ustedes nos van a responder lo que saben, ¿viste? Pero, y a veces también responden lo que no saben, pero se nota. Así que nada, traten de responder siempre lo que saben y te va a ir bien. Bueno, chicos y chicas, espero no haberlos cansado ni abrumado. Y bueno, quedaremos atentos, nos leemos por WhatsApp. Yo también ayer mandé un mensaje al WhatsApp que un poco le daba la bienvenida y le explicaba cuál va a ser el mecanismo de contacto. Capaz que ahora reenvío ese mismo mensaje, entiendan que ya es reenviado. Dejé mi correo electrónico para consultas particulares, para consultas generales. Tienen el grupo. Vi que hoy estaban un poco ansiosos, es algo natural y normal, no molesta para nada. Lo que sí, a veces, no sé, sepan entender las circunstancias que uno puede entender más o menos rápido. Pero bueno, nada más. Le dejo un beso enorme a todos y nos seguimos viendo. Que tengan un buen día. Hasta luego, profe, gracias. No, profe, que tenga buen día.